anfitrión para que... Ahí hay varios coanfitriones, por si acaso, por si se me olvida algo, y ahí me pueden dar una manito. Ahí la voy a colocar a Anabel. Saludos, Anabel. A ver, saludos, saludos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas Ahora sí, gracias. ya le di grabar. Empezamos entonces. ¿Ah? Entonces ya estamos avanzando con las 7 primeras leyes. Estamos a la mitad de esta certificación. Hemos visto la primera ley, la ley de la intencionalidad, y es que el crecimiento no ocurre por sí solo. Hemos visto la ley de la conciencia, esta ley de la conciencia donde debemos conocernos primero nosotros mismos antes de crecer. Tenemos la ley del espejo, y es que tenemos que empezar a darnos nosotros mismos primero el valor, ¿no? Para poder dar más valor. Entonces, esa es la ley del espejo, ¿no? La ley donde nosotros vamos a incrementar nuestra autoestima, nuestro amor propio, vamos a maximizar nuestra confianza. Entonces, todo eso es la ley del espejo. Tenemos la ley número 4, que es la ley de la reflexión. Entonces, ¿qué tenemos que aprender ahí? Aprender a hacer una pausa. Cuando vemos que todo está muy acelerado, debemos tomarnos un tiempo para ver, reflexionar todo lo que está sucediendo. Hemos visto la ley de la consistencia, ¿no? Una ley que me gusta mucho, la ley de la consistencia, y es que cuando formamos el hábito, cuando hacemos una cosa repetidas veces, hacemos una y otra vez las cosas, es que nosotros nos vamos perfeccionando en una cosa. Entonces, la ley de la consistencia es que no importa si estamos en un partido de tenis perdiendo, por ejemplo, 3 sets a 1, sino que tenemos que saber que el paso para poder lograr la victoria es dar el primer punto, hacer el primer punto. Entonces podemos ir perdiendo 5-0, pero sabemos que no vamos a empatar de 5 goles directamente. Vamos a meter un 5-1, un 5-2, un 5-3, un 5-4, un 5-5 y vamos a ganar el partido. La idea en esta ley de la consistencia es que con el tiempo nos vamos a volver cada día más, cada día nos vamos a volver mejores. ¿Ya? Esa es la ley de la consistencia. Tenemos la ley del entorno, con quiénes nos estamos juntando, quiénes son nuestro círculo más cercano, dónde estamos viviendo, qué quiero cambiar yo. Recordemos que donde estamos, en el lugar que estamos, es en el lugar donde nos vamos a ver más adelante. Entonces, empecemos a trabajar en esta parte, en la parte del entorno, con quiénes me estoy juntando. Entonces empecemos a alejarnos también de personas que no nos están sumando en nuestra vida. Empecemos a rodearnos de energía. Hemos hablado en la ley del entorno de la energía, hemos hablado de muchas cosas. Entonces empecemos a poner en práctica estas 7 leyes que ya hemos visto con la ley, hasta la ley del entorno. Y la clase pasada hemos visto la ley del diseño. Y en la ley del diseño, para maximizar el crecimiento, debemos desarrollar una estrategia. Siempre debemos tener un plan elaborado, debemos desarrollar estrategias para poder tener nuestro crecimiento, porque si no tenemos un plan de lo que queremos hacer en los próximos 6 meses, hicimos la clase del viernes pasado y ojalá que como tarea ya todos tengan un plan para los próximos 6 meses del año. De acá, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, hay 6 meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer el primer mes, ¿no? Julio, vamos a llegar al 31 de julio, ¿con qué metas? En agosto de igual manera, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre. Entonces, tenemos que empezar a planificar, porque una de las claves más grandes del éxito está en la planificación. No hemos tenido sesión el lunes ni martes porque el día lunes era cierre de mes, 30 de junio, y el día martes era 1 de julio. Y el 1 de julio, como somos personas de éxito, tenemos que planificar nuestro mes. Entonces, ¿cómo van esas planificaciones para el mes de julio y cómo van las planificaciones para el segundo semestre del año? ¿Ya? Entonces, para ello tenemos que tener ya estructurado todo nuestro plan para los próximos 6 meses. ¿Ya? Entonces, el día de hoy, en la clase del día de hoy, tenemos la ley del dolor. ¿Ya? Entonces, aquí en la ley del dolor vamos a ver el manejo de nuestras emociones. Dice, el buen manejo de las malas experiencias conducen a un gran crecimiento. Entonces, la buena gestión de las malas experiencias nos conducen a una evolución. Entonces, esa es la ley que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el día de hoy esta ley, la ley del dolor. Y es que vamos a ver algunas imágenes y aquí dicen, miren, en una patada en un partido de fútbol, dice, esto va a doler.
una caída, ejemplo, en una patineta, eso también va a doler. Entonces, pero nosotros experimentamos diversos tipos de dolor. No solo son los dolores físicos, sino que también experimentamos dolores por las malas experiencias. A veces tenemos, bueno, eso lo vamos a ir avanzando en esta ley. Es una ley muy importante porque si nosotros la hacemos esta ley como un arma, va a ser prácticamente nuestra herramienta principal para poder nosotros tener un crecimiento exponencial, lo que pueden llamar un salto cuántico, lo que pueden llamar, no sé, un giro de 360 grados, porque todos en el pasado hemos tenido pérdidas, hemos tenido fracasos, hemos tenido derrotas, hemos tenido malas experiencias, hemos hecho malos negocios, pero el detalle de estas malas experiencias, estos fracasos, es todos estos principios que hemos tenido, bueno, en este caso, todos estos errores que hemos cometido, tenemos dos caminos para poder aceptar estos errores. Una es que van a ser como una experiencia o van a ser parte de que vamos a mantener el miedo a no querer hacer las cosas, a no querer seguir intentando las cosas. Entonces, el dolor, esta ley del dolor va a servir como un arma que nos puede llegar a catapultar al siguiente nivel que yo quisiera llegar, ¿no? Entonces, maneja las malas experiencias. La verdad sobre las malas experiencias es que todos tenemos malas experiencias. No hay un solo ser humano sobre la Tierra que no tenga que no tenga malas experiencias, que no tenga malos momentos, que no haya sufrido una decepción, que no haya sufrido, no sé, algo que haya sido un error o un mal paso en la vida. ¿Ya? Todos las tenemos, pero a nadie nos gusta tener esas malas experiencias, ¿no? Si nosotros pudiéramos elegir tener una mala experiencia, yo creo que nadie lo elegiría. Entonces, muy pocas personas convierten las malas experiencias en experiencias positivas. ¿Y qué quiere decir esa parte de convertir las malas experiencias en experiencias positivas? Eso quiere decir que si yo tengo, vamos a poner el ejemplo, hay un libro muy importante que sí se los recomiendo mucho, y por aquí lo tengo, que también es de Maxwell. Mm, sí. Que también es de Maxwell y se llama El lado positivo del fracaso. El lado positivo del fracaso, ahí sí lo logran ver, también es de John Maxwell. Y es importante que nosotros, de todas las experiencias que tengamos, de todo nuestro día a día, de todo lo que nos sucede, un negocio, puede ser una relación, puede ser lo que sea, tenemos que encontrar siempre el lado positivo, ¿no? El lado positivo del fracaso. Hay una certificación que también me gustaría que la hagamos posiblemente el próximo año, que se llama A veces se pierde, también es con Maxwell, a veces se pierde y a veces se aprende. Es que muchas veces a través de las pérdidas es donde nosotros podemos, a veces hay gente o personas, que también me incluyo, que estamos haciendo una cosa y otra cosa y otra cosa, sabiendo que no tenemos las herramientas para que nos puedan salir bien, pero seguimos intentándolo y seguimos intentándolo y seguimos intentándolo, pero no tenemos las habilidades adecuadas para poder hacerlo. Entonces hay que también saber manejar ese tipo de emociones y saber que tenemos algunas destrezas para algunas cosas, pero no podemos hacerlo todo. Entonces hay personas que tienen las habilidades para hacer algunas cosas y otras personas que tienen habilidades para hacer otras cosas. ¿Ya? Entonces vamos a ver los distintos tipos de dolores que existen. ¿Ya? Allí bueno, como todos hemos leído este capítulo de la ley del dolor, dice, se llama esta parte, distintos tipos de dolor, se llama mi archivo del dolor. ¿No? ¿Y cuáles son los archivos del dolor que tenemos en nuestra mente que debemos ya ir borrando todas esas malas experiencias y transformar esas malas experiencias en, como dice esa experiencia, esa mala experiencia, debemos transformarla en una experiencia positiva, porque tenemos que empezar a buscar
de esa mala experiencia el aprendizaje, ¿no? Todo podemos, podemos tener muchos errores, podemos tener muchas malas experiencias, malas vivencias o malos negocios, malos tratos y todo lo que hayamos podido vivir, pero tenemos que transformar y sacarle el lado positivo a esa parte, ¿no? Como lo dice ahí en el Chavo del Ocho, en el Chapulín Colorado, hay que verlo por el lado amable. Entonces, si lo vemos si le podemos sacar a todas estas experiencias lo bueno, yo creo que esa va a ser la parte esencial para nuestro crecimiento, ¿ya? Entonces, dentro de nuestros archivos del dolor, tenemos, primero vamos a ver esta parte de que, ya, dice, todo el mundo tiene malas experiencias, pero no a todo el mundo les gustan. Pocas personas sacan experiencias positivas de las experiencias malas. ¿Y por qué creen? Yo les voy a hacer esta pregunta para iniciar con con la participación. ¿Por qué creen que pocas personas sacan experiencias positivas de las experiencias malas? Y ahí voy a dejar abiertos los micrófonos unos 3 minutos para que podamos participar en en esta pequeña parte. ¿Ya? A ver, vamos ahí a esa pregunta en general. ¿Por qué creen que pocas personas sacan experiencias positivas de las experiencias malas? Yo sé que todos quieren participar, pero por favor, no estén peleándose por activar su micrófono. Que sea uno por uno. Sí, uno por uno, por favor, sin Bueno, pelearse. pues principalmente, precisamente porque les causa dolor y quieren rechazarlo y no estar en esa situación y no lo analizan, qué es lo que sucedió para ver qué pueden sacar de ahí. O sea, no buscan sacar la ventaja de la desventaja. Sí, no, es que, exacto. Muy bien, Paco, gracias. Dice, el éxito en la vida llega no al sostener una buena mano, sino al manejar bien una mala mano. O sea, apunten esa parte de ahí, ¿no? El éxito en la vida llega no al sostener una buena mano, sino al manejar bien la mano mala, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Pocas personas sacan experiencias positivas de las experiencias malas. ¿Por qué? Puede ser que en la vida de las personas... Ahora sí. ¿Sí me escuchan, verdad? Ahora sí. Sí. Ahora Ya. sí. Pocas personas sacan experiencias positivas de las experiencias malas. ¿Qué quiere decir esta parte, no? Hay mucha gente que en su vida, eh, como lo vimos en las primeras dos, tres leyes, hemos aprendido, hemos escuchado más de 15.000, 18.000 veces el no puedes hacer esto que el que sí puedes hacerlo, ¿verdad? Entonces desde ahí van a nacer esas pequeñas, estos patrones que tenemos mentales, porque son patrones que tenemos dentro de nuestra mente subconsciente que nos van a impedir muchas veces levantarnos de un fracaso, levantarnos de una derrota, o si nos levantamos nos va a tomar más tiempo. ¿Y por qué nos va a tomar más tiempo? Porque todavía no hemos eliminado, no hemos suprimido esos falsos patrones que tenemos de que somos seres posiblemente en este momento con las leyes que hemos visto, podemos estar minimizados, podemos estar posiblemente de muy pequeños nos decían que no éramos capaces de hacer algo o siempre nos estaban de alguna manera por cuidar, capaz nuestros padres por cuidarnos, no nos permitían hacer ciertas cosas. Entonces todo eso, si yo no quisiera hacer algo porque capaz voy a fracasar. Y si fracaso, ya no lo vuelvo a intentar. Entonces, no digo, es que me dijeron que no se tenía que hacer así. Entonces, mucha gente tiene ese patrón mental, tiene en la mente subconsciente grabado esa parte de que si se equivocan van a ser señalados, si se equivocan no van a encontrar y van a vivir ese mundo de prácticamente de la inseguridad, de la frustración y todo eso. Entonces, hay mucha gente que no saca el lado positivo de las malas experiencias. Cuando sacar el lado positivo de una mala experiencia va a ser uno de los pasos más grandes de nuestro crecimiento personal.
Entonces, tengamos siempre eso, ¿no? Siempre busquemos a todo, o sea, hay mucha gente que lo primero que quiere hacer es confrontar, discutir, enfrentarse o cualquier cosa. Cuando nosotros tenemos que saber escuchar, entender y recién nosotros poder pensar en lo que va a suceder más adelante. Entonces, si cometimos un error, lo único que tengo que hacer es, mira, este error lo cometí de esta manera, de esta manera. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar eh, buscarle el mejor sentido a ese error y mejorar en la siguiente vez. ¿No? Adelante, María de la Luz. Si puedes activar tu micrófono o Sí. no. Sí. Bueno, yo creo que básicamente es es muy difícil hacer esto porque vivimos en una cultura de la reprobación, una cultura en donde los errores son maximizados y de hecho no solo los errores, sino todo lo que escuchamos tiene que ver con sufrimiento y a nadie nos gusta sufrir. Incluso las canciones que más resuenan son de sufrimiento, de dolor, de pérdida, y todo eso nos lleva a no querer salir y a difícilmente ver que hay posibilidades de tener éxito. Entonces, si aprendemos a lidiar con eso, con las leyes que hemos visto, como la del diseño, como pues las que hemos visto tienen que ver con todo lo que estamos viendo y me encanta lo que estamos aprendiendo porque van como relacionándose unas a otras y aquí nos damos cuenta, perdón, con esta ley del dolor, que no nos gusta el dolor porque hasta en las canciones nos hacen sufrir, entonces por eso es tan difícil salir, pero sí se puede, tener una actitud positiva es posible, y más trabajando estas leyes que estamos trabajando. Gracias. Muchísimas gracias, María de la Luz. Gracias, y muy buen aporte porque es importante, ¿no? Como lo habíamos visto en las sesiones anteriores. Eh, Eso, ¿no? Es importantísimo lo que dijo con las canciones. He vivido una mala experiencia en una relación y prendo la radio y comienzo a escuchar todas las canciones habidas y por haber que a uno lo incitan a cortarse las venas, la yugular y todas las partes que pueden hacer que se desangre a uno. Entonces, miren cómo uno, en vez de en vez de sacarle a eso el lado positivo, nos tratamos de nosotros mismos dañar. Somos personas que nos queremos autoeliminar, autodañar. Entonces, yo siempre he estado analizando en los últimos años que el único enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos, que nos intentamos de autoeliminar. ¿Y por qué nos intentamos autoeliminar? Porque cuando cometemos un error, nosotros somos los principales que nos estamos diciendo que no, que cómo pude haber hecho esto, que cometí este error y esto y esto. Entonces, esa parte que yo les comento sucede muy a menudo en las personas. Cuando hemos visto la ley anterior, en la ley del diseño, en las leyes anteriores, que yo tengo que aprender, en este caso, en esa ley del dolor, yo voy a tener que sacar la parte más importante, la parte positiva de este error que he cometido para poder yo ir creciendo, mejorando y muchas veces llega el éxito, como les digo, viene el salto cuántico, cuando más terrible viene el suceso, más cerca estamos de alcanzar el éxito. Entonces, adelante Gaby y de ahí vamos con Estela. Gracias. Bueno, yo también creo que algo que tendríamos que tomar en cuenta es que no estamos acostumbrados a aceptar un error. Normalmente buscamos el culpable. Entonces, en la medida que empezamos a aceptar el error, en esa medida tenemos la posibilidad, y solo la posibilidad, de si queremos analizar muy, digamos, muy crudamente cuáles fueron los pasos que estuvieron mal para poder corregirlos. Si no, sería difícil. Gracias, Gabriela. Adelante, Estela. Ahí activa tu micrófono. Ahí está. Ya Bueno, está. en cuanto al tema del dolor, no sé si me escuchan porque estoy con la laringitis. Em, una vez hice un taller con un psicólogo de una empresa de multinivel y bueno, el taller era del perdón, pero en sí lo que nos hablaba la psicóloga
bueno, me trae a colación lo que estamos hablando porque yo, por ejemplo, yo me estaba atravesando un divorcio. Decía, ¿qué tiene de bueno divorciarse? Uno se casa para toda la vida. Pero cuando ella nos dijo, toda la experiencia mala siempre tiene su lado bueno. Y siéntense a escribir. Y hasta que me puse a pensar y cambió algo en mí así. Y yo digo, wow, nunca lo había enfocado así. Y en realidad, a partir de ahí, yo empecé a canalizar las cosas de otra forma, desde la infancia, las cosas malas que uno va viviendo por el entorno que, donde uno nació o demás. Pero es increíble que de verdad que si uno se pone a ver lo positivo, cambia el paradigma, uno cambia la forma y el enfoque de las cosas y uno pasa a ser una nueva persona, se empodera en realidad. Entonces deja esa posición de víctima y como decía la psicóloga, hay gente que por ahí guarda el hueso, una experiencia como de un perrito. Mordía el hueso y lo chupaba el hueso así, ¡ay, qué rico! Estamos como anclados en el dolor y nos salimos de ahí y no vemos el mundo de posibilidades que tenemos a partir de que nos pasó eso malo. O sea, hay diferentes situaciones, pueden ser económicas, emocionales, familiares, pero todo si uno le busca tiene su lado positivo y lo más importante es que mientras uno está vivo, tiene la posibilidad de mejorarlo. Eso era lo que quería comentar. Así es, muchas gracias, Estela. Sí, es muy importante esa apreciación y es eso. Eh, cuando nos ponemos a analizar, todo lo malo tiene un lado bueno, ¿no? Y todo lo malo puede dar buenos frutos. Entonces solo tenemos que canalizarlo, como dijo Estela. Adelante, Anabel. Ok, yo tengo 3 puntitos acá de lo que han dicho todos. Em, Vos dijiste, Hugo, que todo está relacionado también con los patrones que tenemos aprendidos. Y yo te comenté al principio con la primera ley que a mí me pasó justamente eso, ¿verdad? O sea, a pesar de que eran padres excelentes y todo, culturalmente en ese momento no era como prioritario que las mujeres estudiaran. Entonces, cuando yo dije a los 6 años que quería ser veterinaria, me dijeron por ahí mi figura de autoridad, que qué bueno, por si acaso cuando me casara me salía el marido malo, pero no porque qué bueno que vas a estudiar, vas a ser muy buena en eso, porque te gusta, en fin. Y yo me veo, por ejemplo, tengo una amiga que aprecio muchísimo, que su papá desde muy chiquita siempre le dio esa connotación de vas a poder, vas a ser buena en esto, vas a lograr todo. Y uno la ve ahora de adulta, ¿verdad? Que ella, aunque los negocios se caigan, se levanta rapidísimo y siempre con una actitud absolutamente positiva. Eso es, ¿verdad? Comparando patrones. Luego pienso que también, por lo menos yo lo veo en mí y supongo que a otras personas también les faltará, que nos falta la capacidad de reflexión, ¿verdad? Tomando también la ley de la reflexión. Porque si yo me detengo, y ahí hago también, ¿verdad? La pausa, ante una situación de dolor y tengo esa capacidad de no solamente de parar y reflexionar y lograr ver en lo que está pasando y de ahí que puedo sacar, entonces posiblemente vuelvo a mis patrones, ¿verdad? De sufrimiento y me quedo ahí estacionada. Y como último punto también que yo pues creo que tiene también que ver en algunas personas es la religión. Tal vez que nos metieron el concepto del dolor, o sea, el dolor hay que aceptarlo, el dolor era como algo que se decía, por lo menos en mi época, ¿verdad? O sea, si llegó el sufrimiento, pues hay que aceptarlo, pero no ver ese chance de sublimar ese dolor y convertirlo en algo totalmente diferente y no simplemente agachar la cabeza. Y ahora me estaba acordando, acá en Costa Rica hay una familia muy católica y esa familia de 3 hijos al muchacho, al hijo, lo asesinaron unos muchachos de la calle, justamente en la pandemia. Se lo encontraron en la calle y lo asesinaron sin ton ni son. Y esa familia, ante ese dolor tan espantoso, ¿verdad? Porque incluso las cámaras de la calle donde estaba filmaron eso, ellos tomaron ese dolor y lo convirtieron en un proyecto
que nosotros, o sea, muchos no entendíamos cómo hacían para lograrlo. Ellos se fueron a vivir a una zona, socialmente muy fregada, muy difícil, muy peligrosa, y construyeron allá, han hecho cosas maravillosas por el bien de ese entorno, para cambiar, digamos, el futuro de muchachos como esos que dieron muerte a su hijo. Entonces, ahí veo una capacidad, ¿verdad?, enorme en algunas personas, que es justamente de tomar el dolor y convertirlo en algo maravilloso y diferente. Gracias. Gracias, Anabel, ¿no? Y esa justamente, hay muchos casos. Hay muchos casos, ¿no? O sea, si vemos los casos estos de fracasos, ¿no? Y nos vamos justamente al 4 de julio, el día de hoy, Día de la Independencia, en los Estados Unidos se ven las historias más grandes de casos de fracaso, ¿no? Tenemos a McDonald's, tenemos KFC, tenemos a Alibaba, el dueño de Alibaba, Jack Ma. Creo que le rechazaron la visa, no sé, 500 veces o no 50 y miren, hoy día es uno de los hombres más ricos de China. Miren, a los 68 años, el coronel, el KFC, ¿no? Miren todo lo que se puede hacer después de haber fracasado tanto, o sea, después de esas malas experiencias, después de decirle que era una persona ya prácticamente inútil, inservible. Muchas personas han salido de todas esas, de todo lo que le dice la gente y nadie, no se lo han tomado en serio y ellos han salido de eso, ¿no? Y justamente lo que decía Anabel también con esa parte de la religión, muchas veces eh, en el tema de religión lo vemos con pena, ¿no? Vemos a un Cristo crucificado, muerto y cuando tenemos que nosotros estar en gloria de que gracias a Él, ¿no? Fuimos libres del pecado y vivimos como vivimos en este mundo y tenemos la vida y tenemos todo las condiciones y cuando nosotros vamos a algún lugar, vamos y estamos viendo muchas imágenes de dolor, cuando nosotros no tenemos que ver así, tenemos que ver una victoria, un gozo, y no tenemos que reflejarlo de la otra manera. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de ver, porque nosotros vamos a ser mucho mejores cuando empecemos a tener esos pensamientos, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en esa perspectiva, ¿no? Cambiar lo que estamos haciendo actualmente o lo que estamos viendo a nuestro alrededor y ver otro tipo de imágenes, ¿no? Experiencias positivas y todo ello. Ya, entonces vamos a ir a esta segunda parte de esta ley del dolor, una ley muy importante porque esta ley, como les digo, si nosotros la aplicamos a nuestra vida de una manera muy inteligente, vamos a tener ese salto cuántico, esa manera de poder catapultarnos hacia el siguiente nivel. Entonces tenemos, dentro de nuestro archivo de dolor, tenemos diferentes tipos de dolor. Tenemos el dolor de la inexperiencia, ¿no? De que a veces nunca hemos pasado por eso. Todo el mundo, o sea, todos tenemos un archivo de dolor en nuestra mente. Entonces lo primero que yo les voy a recomendar es que vayamos eliminando esa carpeta que tenemos. Vamos a pensar que nuestra mente es un disco duro, una computadora. Entonces todo lo que no sirve, vamos a empezar a agarrar nuestro teclado y apretar esa tecla que dice suprimir, ¿no? Esa suprimir o delete, ¿no? Para borrar. Y empecemos a borrar esas malas experiencias y solo quedémonos con los buenos momentos. O saquemos el lado positivo de ese fracaso, saquemos el lado positivo de ese error, saquemos el lado positivo de esa mala experiencia, ¿ya? Entonces, a veces dicen, el dolor de la inexperiencia es porque a veces tenemos, no sé, es la primera vez que hacemos algo y nos equivocamos. Entonces, el dolor en la inexperiencia es porque nunca lo hemos vivido o nunca hemos pasado por eso. Tenemos el dolor de la incompetencia, dice, debí haber visto eso venir. Entonces, esa incompetencia es porque no estuvimos preparados en el momento. ¿No? El dolor de la desilusión, dice, si no hubiera hecho esto, ¿no? Si no hubiera hecho esto, nunca hubiera pasado. ¿No? El conflicto. Dice, los encuentros humanos no siempre salen bien. A veces ese conflicto, bueno, yo creo que no hay ninguna persona que no haya tenido un conflicto en su vida. Pero es que algunas personas
eh, tienen diferentes caracteres que otras personas, ¿no? El cambio, dicen, no quería que pasara eso. La mala salud. Perdí lo que siempre creía que iba a tener. Entonces, los dolores a veces, hay personas, yo les puedo decir que cuando he tenido yo, me acuerdo que tenía yo una clase hace muchos años. Y en ese dolor de la mala salud, ¿ustedes han visto esa persona que es un orador también motivacional, que no tiene ninguna extremidad, no tiene ni piernas ni brazos, pero él motiva a todo el mundo? ¿No? Creo que es un polaco, ruso, no recuerdo, pero es de Nick, ahí. Sí. Nick, ajá. Exacto, Nick, exacto. Nick. Entonces, él no tiene brazos ni piernas, pero cuando lo vemos, él es el hombre más feliz de la Tierra. Podemos decir que él no tiene la salud completa porque le faltan las piernas y los brazos, pero él prácticamente todo el día está feliz y él está está motivando a las personas que están enfermas o que están con problemas o que prácticamente se están ahogando en un vaso con agua, nos están motivando a que lo pueden hacer todo, porque ellos tienen tantas cosas. Mira, imagínate, una persona que no tiene ninguna extremidad, no tiene ni los brazos ni las piernas y puede hacer cosas tan grandes. Y nosotros que estamos prácticamente completos, que tenemos todo, bueno, algunas personas que les faltan algunas cosas, ¿no? Pero no son necesarias. Pero lo más importante es tener esa mente fuerte. Cuando nosotros tenemos una mente fuerte, vamos a tener una salud fuerte. Entonces, si nosotros tenemos una mente preparada, vamos a tener prácticamente todo a nuestras manos, porque no hay poder más fuerte que el poder de la mente. Nosotros podemos atraer tantas cosas a nuestra vida sin únicamente solo pensándolo. Entonces tenemos que cuidar mucho lo que pensamos. A veces, ay, no puedo creerlo, me va a dar un algo, dices, ¿no? Me va a dar un tal cosa. Entonces estamos atrayendo esas cosas cuando estamos tan bien de salud y tenemos que empezar a vivir de una manera distinta, ¿ya? Decisiones difíciles, ¿no? Otro tipo de dolor es que tenemos que tomar una decisión. A veces las decisiones pueden ser de vida o de no tan vida. Entonces, pero tenemos que entonces, no puedes contentar a todo el mundo, ¿no? Yo el día de ayer me acuerdo que estaba en una clase en la mañana y estaba hablando el profesor y él nos dice, él es una persona, él es multimillonario, y me dice, él estaba empezando su clase, era una sesión, y él nos dice, número uno, si es que no quieres estar acá, puedes irte. Pero mientras tú te estás yendo, el que está a tu costado está aprendiendo todo para tener éxito. Entonces, de frente. Entonces, hay personas, y tú no le puedes caer bien a todo el mundo. Eso es imposible que le caigas bien a todo el mundo. Tú tienes que ser tal cual como eres. Entonces, hay decisiones que tenemos que tomar. No a todo el mundo les va a agradar. ¿Ya? Hay pérdidas financieras. La mayoría de los casos, yo les puedo hablar que el 99% de las pérdidas de los empresarios más grandes de la Tierra empezaron fracasados. Si hay personas que empezaron con ejemplo, con $1.000. La mayoría de las personas más exitosas del mundo empezaron con menos 1 millón, o con menos 10.000, o con menos 100.000, o con menos 50.000. Entonces, tenemos que aprender de las pérdidas financieras, porque cuando tú aprendes de una pérdida financiera, lo que puedes tú rescatar de ese momento es que ya sabes cómo perderlo. Y ya sería un súper error nuevamente volver a perderlo. Entonces, tenemos que ir aprendiendo de la pérdida, ¿no? Pérdidas de relaciones. Algunas personas van a crecer en diferente dirección que la mía. Entonces, no todos, nosotros no podemos agradarle a todo el mundo. Si tenemos un entorno en el que vivimos con unas personas que estamos, por ejemplo, amigos, familiares y esto, y esas personas tienen un pensamiento diferente al mío, y yo sé que lo que estoy haciendo me está ayudando a mi crecimiento, entonces tengo que alejarme de esas personas, ¿no? Sabes que compartamos algunas cosas, pero no compartamos opiniones, porque tus opiniones no son las mismas que las mías. Entonces, de esa manera. No ser el número uno, dice. Yo me merecía estar ahí. Entonces, muchas veces tenemos que pensar en eso, ¿no? A veces esas malas,
esa mala experiencia, ¿no? Siempre cuando nosotros hacemos algo, cuando nosotros estamos en un trabajo, en un negocio, no sé, si nuestra mentalidad es de éxito, siempre pensamos en ser el número uno. Y a veces, por algunos errores, algún concurso o algo, no hemos llegado a ascender en nuestro trabajo, no hemos llegado a hacer esto, o no hemos logrado la meta del mes para poder llevarnos esto y poder ser el número uno. A veces nos duele también esa parte. Y a veces hay muchas personas que se frustran, ¿no? Dicen, no, estoy segundo, tercero, cuarto, entonces... Bueno, yo siempre digo, ¿no? A los segundos, terceros, cuartos nadie los recuerda, solo a los números uno. Entonces tenemos que tener ese pensamiento. Dice, viajar, dice, tipo de dolor. Cuando estoy lejos pienso. Hay mucha gente que lo único que hace es alejarse de la situación, alejarse del momento para poder pensar un poquito más y ver y reflexionar en esa parte. La responsabilidad, dicen. Hay personas también que dicen, no, estas personas dependen de mí, ¿no? Dependen de mí y esperan mucho de mí. Y a veces esa decepción que yo les puedo traer a las personas también puede que también me cause ese dolor y ese dolor puede que vaya arrastrando otro tipo de sentimientos y lleva nuevamente a una frustración. Entonces, ese es un círculo que se hace. Ahora. Convierte tu dolor en beneficios. Importante esta parte, ¿no? Estos dolores, convertirlos en beneficio, van a ser, como les digo, en el mayor y en el mejor de los casos, va a ser lo que a nosotros nos lleve a un siguiente nivel, ¿ya? Entonces, yo les voy a pedir ahora que hagan una lista de experiencias malas y empiecen a sacar el lado positivo de esas experiencias. Entonces, a veces tenemos experiencias muy antiguas, que todavía nos están causando sufrimiento. La única manera de poder remediar esas malas experiencias es sacándoles el lado positivo. Entonces dice, haz cambios buenos luego de aprender de malas experiencias. Piensa que la vida es básicamente buena. Valora y desarrolla tu creatividad. La creatividad a menudo te muestra el camino. Acepta el valor de las malas experiencias. Todos las vamos a tener, todos tenemos malas experiencias, pero no todos convertimos en actitudes positivas, ¿no? Es importante convertir el dolor en beneficios. Elige una actitud de vida positiva, ¿no? Como les estaba comentando y como les hemos estado hablando prácticamente toda esta reunión, es que todo este dolor tenemos que volverlo tenemos que tomarlo con una actitud positiva. Entonces tenemos número uno, como lo dijo Estela, y como muchos psicólogos los dicen, y bueno, y sobre todo si vamos a los libros de autoayuda y para mí el libro más importante que existe es Piense y hágase rico con Napoleon Hill, si nos dice el primer paso para nosotros liberarnos, para nosotros salir de todo, es el perdón. Entonces, si nosotros perdonamos antes al que nos hizo daño, perdonamos al que no nos hizo daño y perdonamos a todas las personas que están a nuestro alrededor, si vivimos, vamos a vivir libres y vamos a vivir todos los días con una actitud positiva. Pero el primer paso de esto es perdonar. El que vive bien con uno mismo y con las personas que están a su alrededor y se sienten liberados porque has perdonado, no importa que no te perdonen a ti, pero tú perdona, porque va a ser una descarga en ti, en tu persona, que va a hacerte a ti poder avanzar. Las personas que no perdonan, las personas que no, o que no han sido perdonados, o que tienen, por ejemplo, eh, tú tenías un problema con tu papá, pero tu papá falleció y nunca lo perdonaste. Habla con él en la noche, habla con él, papá, sabes que yo te perdono. He llegado a la conclusión de que tú no tenías la culpa y esto y esto y esto, y que tiene que haber ese perdón, porque si no hacemos ese perdón, si no sacamos esa atadura que tenemos en nuestro ser, no vamos a poder avanzar. Y eso es muchas veces lo que a nosotros no nos deja a nosotros a seguir avanzando en nuestra vida profesional, en nuestra familia, no nos sigue avanzando en ninguno de los ámbitos de nuestra vida vamos a poder avanzar si no tomamos esa actitud de perdonar primero. Hazte responsable de tu vida. ¿Quieres ser una víctima o quieres ser un triunfador? Toda la vida, las personas fracasadas viven echándole la culpa a otras personas. Ahora, ¿qué quieres ser tú? ¿Un fracasado, víctima o un triunfador?
Entonces dejemos de ser víctimas y seamos responsables de nuestras acciones, seamos responsables de nuestra vida. Si cometimos un error, lo acepto. Yo cometí el error, ¿sabes qué? Ya voy a mejorar. Entonces, de esa manera. La verdad sobre hacerte responsable de tu vida es que muy pocas personas lo son. Y es que muy pocas personas quieren ser responsables de sus cosas. ¿Ya? Entonces, número uno, dejen de hacerse de las víctimas y pongámonos en el papel de un triunfador. ¿Ya? Porque todos acá estamos en un Zoom de 35 triunfadores. ¿Ya? Y muy bien, la vida comienza al final de tu zona de confort. Para todas esas personas que les encanta la comodidad, que les encanta el trabajo seguro y les encanta vivir tranquilos, bueno, la vida real, o sea, la vida real comienza al final de tu zona de confort. Cuando realmente salimos del hábito, salimos de la vida tradicional, salimos de lo que estamos acostumbrados a toda la vida, ahí recién empieza la vida. Y ahí recién vamos a ver realmente esas caídas. Y esas caídas que nos van a nosotros, que nos vamos a tomar esas caídas como una pelota. Tenemos que caer, rebotar y levantarnos. Entonces ahí va a empezar nuestra vida. Bueno, la ley de la escalera la vamos a hacer la siguiente sesión el día lunes. Vamos a debatir sobre esta ley del dolor. Y están los micros ahora. Adelante, Edu. Buenas tardes a todos. Creo que estas 7 leyes han sido fundamentales, básicas en nuestra formación al menos hablo por mí. Y bueno, creo que este que estamos tratando, el dolor nos hace o seguir adelante o sumirte en una depresión, ¿no? Dada por las circunstancias en que nos han creado y en las condiciones en que el entorno a veces te atrapa, muy pocos logramos seguir insistiendo y esa persistencia nos hace llevar y cambiar, ¿no? Entonces rompemos paradigmas y que de muchas de nuestras familias somos los mal vistos, los que eso está perdiendo el tiempo, está haciendo esto, o sea, entonces te califican porque no están en otro, su nivel de ver las cosas le impiden que puedan ver más allá de lo que nosotros pretendemos ver, al menos como network, y eso nos ayuda a poder salir. Esta ley para mí ha sido fundamental y me están cayendo toneladas de 20, como dicen, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Edu, gracias por tu participación. Adelante, a ver. Necesito a gente que le guste la ley del dolor. Todos hemos tenido fracasos, creo, pero todos nos hemos levantado. Adelante, Roxana. Hola, buenas tardes a todos. Sí, bien interesante todo lo que hemos estado pues estudiando hasta este día y wow, para mí ha sido transformador. Fíjense que hablando de la ley del dolor, muchas veces hay llanto, hay qué sé yo, tristeza que acompaña algunas situaciones. Eh, y he hecho un experimento con mi hija que alguien lo decía por ahí, lo escuchaba en un podcast donde dice, ok, haz la prueba y estar, por ejemplo, en un momento de dolor, de llanto, intenta ser así. Así, y no puedes, de verdad. Yo le digo a mi hija, está ella llorando, por ejemplo, y digo, mírame, 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 hazle así. Y termina riéndose a carcajadas entre llanto y riéndose a carcajadas. Y me dice, es que mami, me dice, por ejemplo, algo ha pasado y ella está llorando. Y de verdad, hasta conmigo misma lo he hecho. A veces me he sentido triste, he estado tal vez en medio de una situación y que tal vez llorando y hago ese ejercicio, me veo al espejo y termino carcajeándome. Ese es mi aporte.
Gracias, Rosa. Autoterapia, ¿no? Autoterapia. Sí. Adelante, que estaba la mano levantada de Graciela, ¿verdad? Adelante, Graciela. Gracias, Hugo. Buenas tardes a todos. Sí, pues ahora sí que yo puedo decir que gracias al dolor que he pasado desafortunadamente en unos 2 años a la fecha, ha cambiado mi vida. La verdad es que, y positivamente, en muchos aspectos y en aprender muchas cosas, en conocer New Me, en conocer estas personas maravillosas como ustedes, Pedro, Aide. La verdad es que ha sido una experiencia, como lo comenté, creo apenas tengo 8 o 9 meses, aprendiendo hasta a leer nuevos libros que te están ayudando, bueno, que me están ayudando. La verdad es que ahorita bueno, que leí y que ahorita con esta clase, pues sí, afortunadamente lo puedo decir que gracias al dolor estoy aprendiendo muchas cosas positivas y buenas para mi vida. Gracias. Gracias, Graciela. Adelante, a ver, ¿dónde están las personas intencionales? Adelante, Esperanza primero y de ahí Hugo, tocallito. Adelante. Gracias. Bueno, yo pienso que de todas maneras, cada uno reacciona de manera diferente ante cualquier circunstancia que le traiga a uno una mala experiencia. Pero lo que sí considero que es importante es que todo lo que hemos hecho en crecimiento personal, en leer libros, nos fortalecen para que cuando lleguen esas experiencias uno esté más consciente de cómo reaccionar. Yo leo mucho sobre Joe Dispenza, Deepak Chopra y todo lo que tiene que ver como con esa parte de la conciencia. Y tengo una experiencia muy linda de la muerte de mi madre en la casa, con nosotros. Eh, Qué lindo tenerla en ese momento de trascendencia y uno acompañarla solamente con el agradecimiento de saber que se va y que estuvo tanto tiempo con nosotros. Entonces, si a mí en esos momentos de dolor también tenía esa cuestión de agradecimiento que me hacía más fuerte y como más convencida de que las cosas pasan y todas tienen un momento de que tienen que finalizar. Entonces, esa toma de conciencia en cada cosa que hacemos, en cada curso que tomamos, en esta experiencia de que estamos viviendo aquí, es la que nos fortalece para seguir adelante. Así que muchas gracias y sí, cada uno responde de manera diferente. Gracias, Gracias. Esperanza. Excelente. Adelante, tocayo. No, pues muchas gracias, Tocayo. No, la verdad es que yo lo que te puedo comentar, y bueno, lo he vivido y lo he visto en general, el hecho de sobrepasar el dolor, eh, yo creo que va en contraparte de una aptitud muy importante que es la resiliencia. La resiliencia es algo que pues no todo mundo a veces la tenemos, no todo mundo la tenemos desarrollada o la hemos practicado quizás, y solamente la única forma pues de aumentarla es precisamente bajo estas condiciones. O sea, definitivamente, o sea, alguien que es resiliente es alguien que puede pasar los obstáculos, que no importa que sean complicados o que sean muy o más o menos complejos, va a pasar. Si alguien siempre va a estar en un lugar donde nunca va a pasar absolutamente nada, donde nunca va a tener ningún contratiempo, la resiliencia prácticamente va a ser ceros. Entonces, su capacidad para muchas otras actividades, ya sea en los negocios, en la familia y en muchas otras cosas, pues va a bajar significativamente. Entonces, en general, una vez a mí me dejó mucho marcado una película, no recuerdo qué película era, donde
estaba una que aparentemente era la mejor piloto que iba a viajar y estaba el maestro que iba a escoger a quién iba, si le iba a mandar a una misión la más peligrosa del mundo y aparentemente era la mejor calificada, la que nunca había fallado y estaba otra persona que tenía mucha experiencia pero que se había equivocado bastante y entre los dos tenía que escoger. Y le dice, bueno, a quién voy a escoger? Y cada quien le da sus razones, a quién iba a escoger. No, pues a mí me va a escoger por esto, por esto, por esto. Y yo a mí por esto, porque yo nunca me he equivocado en la escuela. Y la persona que no se había equivocado, pues estaba muy orgullosa, muy, este, de que ella podía hacer la misión, era una mujer. Y le dice, él sin pensarlo, en cuanto terminaron los dos, le dice, no, el otro. él. Se queda así la chica, pero ¿por qué? Bueno, porque tú no sabes lo que es fallar. Y ahí es donde lo que se abre un mundo de posibilidades. Dice, la otra persona ya se ha equivocado ya ha demostrado, después de equivocarse, ha demostrado hacer cosas fenomenales y a lo mejor no tiene el currículum que tú tienes, pero te has equivocado mucho. Y eso ha creado que definitivamente, pues con él vamos a ir, ¿no? Pero bueno, eso es parte, ¿no? De lo que yo puedo aportar. Y gracias. Ay, importante eso, ¿no? Dice, necesitamos ese piloto porque ya se equivocó ya y no va a echar a perder esta máquina nueva. No, y les recomiendo, estos días vi la película de Fórmula 1 con Brad Pitt. Tiene muy buen mensaje, o sea, muy buen mensaje justamente en este capítulo de la ley del dolor. Porque él fracasó y ahí tienen que ver esa película. Es muy buena porque es exactamente este capítulo de la ley del dolor, la película de Fórmula 1. Muy buena. Tiene bastante dolor. Adelante con... Súper. Yo quería contar algo, maestro. Yo cuando era joven estaba en equipos de fútbol y, Sí, y a veces perdíamos y mis amigas, mis compañeras lloraban y qué sé yo. Después hicimos un cuadrangular y de antes son como 4 equipos. Y yo ahí aprendí que el perder es parte del ganar, porque cuando uno tiene una derrota y se sufre mucho, hasta lloramos si perdimos, y cuando uno gana, obtiene el triunfo, uno recuerda todas esas veces que fallaste, que perdiste, y lo disfrutas más. Entonces es como perder algo en la vida es parte del ganar. O sea, no sé cómo explicarlo mejor, pero la parte deportiva, como en cualquier deporte, pasa eso, que a veces antes de ser triunfador y ser el mejor, uno falla muchas veces. así Eso. es, ¿no? Muy bien. Gracias, era, a ver, Magdalena, ¿verdad? Gracias. No sé, Adelante, de incógnito. mm, Bien, adelante, Jorge. Jorge. Jorge Quinteros. ¿Sí me escuchan? ¿Qué dice? ¿El Salvador o de dónde está? Sí, de Salvador, así es. Ah, ok. Sí me Adelante. escuchan. Muy bien. Gracias. Es un tema sumamente amplio, muy interesante porque afecta a todos los matices de nuestra vida, el tema del dolor. Como síntesis, quizás pudiera decir que la antítesis del dolor entonces es la conciencia, tomar conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que nos está ocurriendo. En consecuencia, hay dos formas de aprendizaje de acuerdo a esto. Uno sería por dolor y otro por conciencia. Lo que también más nos inclinamos a muchas veces practicar es por dolor. Y hasta que ya no aguantamos, decidimos cambiar. Hasta que ya no tomamos conciencia, hasta que ya tomamos conciencia de esto, decidimos cambiar. Entonces también podemos analizar que el dolor es vehículo de conciencia. Y uno de los dolores más grandes que quizás pueda haber en nuestra vida, muy aparte de lo que ya se mencionaron, es el saberse uno ignorante en algo. Y obviamente que somos conscientes de la ignorancia hasta que la superamos. De tal manera que, como bien decías en un principio, hay que sacar las situaciones o el mejor aprendizaje de los dolores que tengamos y aquí es necesario para el crecimiento. Hay que aplicarnos en el hecho de todo aquello que nos sucede,
y hacernos la pregunta al final, ¿qué aprendí de este dolor? Porque si no lo hacemos, indiscutiblemente volveremos a pasar por ese mismo pasaje, por esa misma situación, hasta que por conciencia aprendamos la mejor forma de hacerlo. Esa es mi aportación. Gracias, Hugo. Gracias, Jorge. Saludos ahí hasta El Salvador. Adelante, Yesenia. Yesenia. Si puedes activar tu micrófono. A ver, ya te invité. Adelante. Muy buenas tardes, Dios me les bendiga. Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Eh, bueno, en mi participación del dolor he aprendido mucho. Esto, bueno, de hecho, desde que nacemos, Sí, te escuchamos. lloramos. Sí, 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 me estaba entrando una llamada, tuve que rechazarla. Esto, he aprendido mucho, uno aprende del dolor, aprende a perder y el dolor es parte de nuestra vida porque es lo que le da ese sabor, le da ese condimento a nuestra vida para darle sabor a nuestra vida en todas esas circunstancias. Entonces hay que saber vivir y aceptar el dolor porque de el dolor se aprende. Son experiencias que son necesarios que vivamos porque así podemos también encontrar solución a los problemas después de haber vivido un dolor. Y nosotros con nuestro dolor podemos servirle de ejemplo a otros para ayudarles. Esta es mi participación. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Gracias, gracias. Y así es, bueno. Entonces, mis queridos amigos, esta es la ley del dolor y bueno, yo les puedo asegurar que el que más ha sufrido es el que más, y el que lo ha, y el que ha aceptado ese sufrimiento es el que más ha aprendido. Y el que más ha aprendido es el que tiene un paso adelante de muchas personas. Entonces, empecemos a ver este lado, esta ley del dolor, empecemos a tomarla en nuestra vida, pero empecemos a buscarle el lado positivo. Es el lado positivo que nos va a ayudar a nosotros a crecer, el que nos va a llevar a un siguiente nivel, el que tengamos este mensaje en nuestra mente y grabemos ahí en nuestra mente subconsciente que estamos muy cerca del éxito si más hemos fracasado. Entonces, la persona que más ha fracasado acá está así de llegar a la meta. Entonces, hay muchas personas que están a punto de alcanzar sus objetivos y se dan por vencidos y la ley del dolor entra en su máximo esplendor y lo único que hacen es vivir el sufrimiento y no vivir el lado positivo. Entonces empecemos a tomar esta ley del dolor como una ley que va a nosotros a tener como pieza fundamental en nuestro desarrollo. Entonces, mis amigos, esta es la ley del dolor. Espero que haya sido una toma de reflexión y que empecemos a aplicar. Estamos a medio libro, estamos ya en la mitad de las leyes, estamos en la ley número 8. Nos faltan 7 leyes más, pero estas 7 leyes son 7 leyes complementarias que vamos a ir complementando y que ya son más grupales. Hasta este momento hemos visto todo lo personal. Hemos visto todo lo que a nosotros nos abarca en la parte de nosotros mismos y ahora vamos a ir con estas nuevas leyes que vamos a ver más adelante. Van a ser todas un complemento. No sé quién lo dijo por ahí, pero todo empieza a tener relación una con otra. Entonces, una ley sigue la otra ley y todo se va relacionando y eso va a ser, esos puntos fuertes van a hacer que nosotros nos podamos desarrollar. Y el objetivo de esta certificación es alcanzar nuestro máximo potencial. Vamos a hacer más adelante certificaciones sobre otros temas, ¿no? Como poder alcanzar nuestro sueño. Vamos a vivir un sueño, vamos a ver el lado positivo del fracaso, vamos a ser personas de influencia también. Estamos en un mundo, en este caso, estamos en un negocio de personas y empecemos a transformarnos a personas en seres de influencia. Entonces todo eso lo vamos a aprender a lo largo de diferentes talleres
que vamos a hacer capaz cada 2 meses, cada 3 meses. Pero la idea es que vamos a seguir creciendo. Entonces, adelante, Estela, antes de cerrar la reunión del día de hoy, ahí tiene levantada la mano. Adelante. Prende tu micrófono. Todavía estoy a punto de tomar una clase de lectura de labios. Disculpa, que se puede aplicar al multinivel también porque eh, personas que ya hemos trabajado en diferentes empresas en multinivel, tomando que esta ley se aplica a todos los campos, también se aplica al laboral. O sea, ¿quién no ha perdido a veces una red grande de venta y sufrir el dolor de que se te fue todo el grupo? Pero bueno, viéndolo del lado positivo, uno aprende muchas cosas. Mi experiencia era que yo no quería trabajar más en multinivel, pero cuando vi la efectividad de los productos, cuando vi el plan de pago, cuando vi lo que es la empresa, comparando, o sea, la experiencia que viví a lo que es ahora, porque antes uno era como que la obligaba a la gente a comprar miles de puntos y miles de dólares, que después la gente no sabía qué hacer con eso. Compara los planes, compara las cosas y ve que realmente uno tiene que también reconciliarse con el multinivel y ver el gran negocio que tenemos en la mano. Así que también aplicaría la ley del dolor para el negocio que estamos haciendo a mis amigos. Esa es mi última participación. Gracias, Estela. Ahora sí, como es conocido todos los lunes y viernes, vamos a tomarnos la foto, por favor. Hemos tenido ya 1 mes y medio para utilizar nuestro skin. Ya está haciendo perfecto ya. Imagínate, a mis 62 años de edad, miren cómo estoy. Uy, sí, cuidado con el viejito. A ver quiénes faltan, por favor, activen sus camaritas, camaritas, camaritas. A mí no me deja abrir la cámara, sorry. Bueno. Pero todos pueden abrir su cámara. Ahora sí, vamos con la fotito. ¿Sabes qué? Espérate, déjales, pongo New Mi Skin a todos. Ok, ok. Gracias. Feliz cumpleaños, Estela. Gracias. Ay, feliz Felicidades, cumpleaños, Estela. 4 de julio, mira, imagínate. Ahora sí, sonrisa. Sí, Uno, nací una dos, fecha ahí clave. vienen más. Vamos a esperar que se pongan todos. A ver, faltan. A ver. Y ahora sí, sonrían. Ahí está el Liuba. 1, 2 y 3. Sonrisa, por favor. Ya está, listo. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la clase el Saludos a día todos. Gracias, Hugo. 4 de la Gracias, tarde. gracias. Gracias, Hasta la adiós. próxima. Chao, chao. Adiós. Gracias. Gracias, hasta luego. Felicidades, Estela. Gracias, gracias. Esperamos la Felicidades, Dios te bendiga. Gracias. repetición. Cuídate, Estela, te destaparon las patitas. No, son gajes. Es el país donde vivo, ¿no? Me quiere matar, pero no va a poder. Tiene NutriSwitch. Sí. Sí, estoy en eso tomando ahora hace unos días. Gracias. Muy bien. Ya, qué bueno. Que descansen. Gracias, chao.